Dicen que los cielos esconden secretos que solo se revelan a los corazones dispuestos a creer. Aquella mañana soleada, el vuelo México-Guadalajara despegó como cualquier otro, pasajeros apurados con sus maletas de mano, azafatas repasando los protocolos de seguridad y la promesa de un viaje corto de menos de una hora. Nadie imaginaba que ese trayecto se convertiría en uno de los relatos más comentados de los últimos tiempos. El capitán había anunciado buen clima. Las nubes se dibujaban suaves, como pinceladas blancas sobre un lienzo azul. En cabina reinaba el murmullo habitual, teclados de celulares, niños pidiendo jugo, una pareja recién casada intercambiando miradas cómplices. Todo parecía normal, hasta que lo inexplicable comenzó a manifestarse. En la fila 14, doña Carmen, una mujer de 67 años, se acomodaba junto a la ventanilla. Llevaba en la mano un rosario de cuentas desgastadas, el mismo que había heredado de su madre. Al girar la vista hacia las nubes, notó algo extraño, un resplandor que no parecía reflejo del sol, sino una luz propia, intensa, imposible de ignorar. Al principio pensó que era un truco de la vista, pero ese resplandor se fue expandiendo, hasta formar una silueta que le resultaba demasiado familiar. Se llevó la mano a la boca y susurró: «Virgencita». Mientras tanto, unos asientos más atrás, Julián, un joven empresario de apenas 30 años, sacó su celular para grabar. No quería perder la oportunidad de capturar lo que parecía una aurora en pleno día. Pero al enfocar, su cámara mostró algo mucho más impactante: el contorno de la Virgen de Guadalupe emergiendo entre las nubes, con su manto azul verdoso y el aura dorada rodeando su figura. Algunos pasajeros comenzaron a murmurar. Otros se inclinaron sobre los respaldos para mirar por las ventanillas. Lo que hasta hace segundos era un vuelo rutinario, se convirtió en un coro de exclamaciones, lágrimas y plegarias improvisadas. Una niña de apenas 8 años, con voz temblorosa, dijo en voz alta: «Mamá, la Virgen está volando con nosotros». La madre, con lágrimas cayendo por sus mejillas, no supo qué responder. Lo único que hizo fue tomar la mano de su hija y cerrar los ojos, como quien sabe que está frente a algo que va más allá de toda explicación. Los sobrecargos también quedaron en shock. Uno de ellos confesó más tarde que nunca en su vida había visto tantos pasajeros en silencio absoluto al mismo tiempo. «Ni cuando hay turbulencia la gente reacciona así», comentó. En ese momento, nadie pensaba en miedo, sino en lo sagrado que se desplegaba frente a ellos. El avión parecía suspendido en un tiempo distinto. La sensación no era de minutos, sino de eternidad. Afuera, la figura de la Virgen irradiaba luz, como si guiara la aeronave en medio del cielo despejado. Algunos aseguraron después que sintieron una paz indescriptible, un calor en el pecho que les hizo olvidar sus preocupaciones. Los testimonios, sin embargo, fueron variados. Hubo quienes vieron claramente la figura completa, el rostro sereno, las manos juntas en oración, el manto ondeando como movido por un viento invisible. Otros hablaron de un resplandor con forma humana, imposible de describir con precisión, pero cargado de una energía que estremecía. Lo cierto es que, sin importar las diferencias, todos coincidieron en que algo fuera de lo común había sucedido. Uno de los pasajeros, un periodista en camino a Guadalajara para cubrir un evento deportivo, tomó notas apresuradas en su libreta. «Esto es historia pura», escribió, y es que sabía que al contar lo ocurrido sería cuestionado, ridiculizado incluso, pero también sabía que jamás podría negar lo que sus propios ojos habían presenciado. La tensión emocional dentro del avión era indescriptible. Algunos rezaban en voz alta el Ave María. Otros simplemente observaban conmovidos, incapaces de pronunciar palabra. Una mujer embarazada colocó su mano sobre el vientre y susurró: «Gracias, madre mía, por cuidar de nosotros». El capitán, enterado por los sobrecargos del alboroto en la cabina, intentó calmar a los pasajeros con un mensaje por los altavoces. Pero incluso su voz tembló cuando él mismo miró por la ventanilla de la cabina de mando y vio la misma luz resplandeciente. Al aterrizar en Guadalajara, los comentarios se multiplicaron.
Los teléfonos de muchos tenían videos y fotos borrosas, pero suficientes para encender la conversación. En redes sociales las publicaciones comenzaron a viralizarse casi de inmediato, con frases como «milagro en los cielos» y «la Virgen voló con nosotros». Para algunos era una ilusión óptica, un reflejo provocado por la luz del sol sobre las nubes. Para otros era una manifestación divina, una prueba de que la Virgen de Guadalupe sigue acompañando a su pueblo en los momentos más inesperados. Lo cierto es que, desde aquel día, los pasajeros de ese vuelo no volvieron a ver los viajes en avión de la misma manera. Y mientras las imágenes circulaban en Internet, muchos se preguntaban, ¿fue un milagro reservado para ese grupo de personas o fue un mensaje para todo México? Y ahora queremos saber de ti que estás viendo este video. ¿Desde qué ciudad nos acompañas y en qué horario nos estás viendo? Deja tu comentario aquí abajo, porque queremos sentir cómo esta comunidad se conecta en todas partes del mundo. Cuando el avión finalmente tocó tierra en Guadalajara, muchos pasajeros bajaron con las manos temblorosas. Algunos lloraban todavía, otros, en cambio, parecían llevar una calma que no se explica. Lo que todos compartían era la certeza de haber sido testigos de algo que iba más allá de lo racional. Las primeras horas, tras el aterrizaje, fueron caóticas. Mientras algunos intentaban continuar su día como si nada hubiera pasado, otros corrieron a compartir lo vivido con familiares, amigos y, por supuesto, en redes sociales. Fue así como comenzaron a circular los primeros videos. En uno de ellos, grabado por Julián, el joven empresario que había tomado asiento en la fila 18, se veía claramente cómo un resplandor con forma humana se delineaba entre las nubes. Su celular temblaba por la emoción y la voz de su hija Sofía se escuchaba de fondo. «Papá, mírala. Es la Virgen». Ese video alcanzó millones de reproducciones en cuestión de horas. Y lo sorprendente no era solo la imagen, sino la emoción genuina en la voz de la niña, que conmovió a miles de espectadores en Internet. Otro clip, capturado por doña Carmen, mostraba un ángulo distinto. En su grabación se veía apenas una silueta brillante, pero lo impactante era el sonido. Decenas de pasajeros rezando al unísono dentro del avión, con un fervor que parecía sacado de una procesión religiosa. Los testimonios personales fueron aún más variados. Un hombre de negocios aseguró que al mirar directamente al resplandor, sintió que una carga inmensa desaparecía de su pecho. «Fue como si me quitaran un peso que llevaba desde años», declaró después en una entrevista local. Una joven estudiante de medicina, por su parte, relató que vio claramente un rostro femenino con una expresión de ternura indescriptible. «No era una ilusión. Sentí que me miraba a mí, como si me hablara sin palabras». Incluso los sobrecargos, acostumbrados a mantener la compostura en cualquier circunstancia, no pudieron ocultar lo que vivieron. Uno de ellos confesó: «Cuando abrí la ventanilla del Galley para comprobar, vi el manto azul verdoso que se movía como si flotara en el aire. No tuve dudas de quién era». La noticia no tardó en llegar a los medios nacionales. Al principio, algunos lo trataron como simple curiosidad viral. Sin embargo, al ver la cantidad de videos, fotos y testimonios coincidentes, la historia comenzó a adquirir un tono más serio. Programas de televisión, noticieros de radio y hasta periódicos de renombre publicaron titulares como «Milagro en el cielo mexicano», «Pasajeros aseguran haber visto a la Virgen de Guadalupe en pleno vuelo». Por supuesto, no todos estaban convencidos. Científicos y meteorólogos ofrecieron explicaciones alternativas, que se trataba de un fenómeno óptico, que la luz del sol atravesaba cristales de hielo en la atmósfera creando figuras extrañas, o que era simplemente sugestión colectiva. Pero esas explicaciones no lograban desestimar la fuerza de los relatos, porque lo cierto es que, más allá de lo que se vio, lo que se sintió dentro del avión era algo imposible de medir con instrumentos. En entrevistas posteriores, varios pasajeros coincidieron en algo curioso. Al momento de la aparición, el tiempo pareció detenerse. Algunos decían que la figura se mantuvo visible apenas segundos. Otros aseguraban que fueron minutos enteros. Pero todos estuvieron de acuerdo
en que la experiencia se sintió fuera del reloj humano. La discusión se encendió también en círculos religiosos. Sacerdotes, teólogos y estudiosos de la Virgen de Guadalupe comenzaron a pronunciarse. Algunos lo llamaron un signo de consuelo para un pueblo que atraviesa tiempos difíciles. Otros recomendaron prudencia, recordando que la Iglesia Católica suele ser muy cautelosa con fenómenos sobrenaturales. Aún así, el eco espiritual fue inmediato. En comunidades enteras se organizaron rosarios en agradecimiento y varias personas declararon haber recuperado la fe tras ver el video. Las redes sociales se convirtieron en campo de batalla entre creyentes y escépticos. Mientras unos compartían sus propias experiencias de encuentros con lo divino, otros pedían pruebas más claras, acusando de montaje o manipulación digital. Pero lo curioso es que los mismos pasajeros, entrevistados una y otra vez, jamás se contradijeron. Cada uno, desde su mirada, relataba con firmeza lo vivido. Entre los testimonios más conmovedores estuvo el de una mujer embarazada que viajaba en la fila 7. Ella aseguró que, durante el momento de la aparición, sintió a su bebé moverse con una fuerza inusual, como si respondiera a la energía del ambiente. Con lágrimas en los ojos confesó: «Para mí no hay duda, fue la Virgen dándonos su bendición». El impacto mediático fue tal que incluso aerolíneas y autoridades de aviación se vieron obligadas a pronunciarse. Aunque oficialmente se limitaron a confirmar que no hubo incidentes técnicos en el vuelo, las preguntas seguían creciendo. ¿Cómo explicar que decenas de personas coincidieran en un mismo relato? La historia cruzó fronteras. Medios internacionales comenzaron a difundir la noticia bajo titulares como Miracle in the Mexican Skies y Virgin of Guadalupe Seen on Flight. El fenómeno pasó de ser un evento local a una conversación global sobre fe, percepción y misterio. Los pasajeros, por su parte, se convirtieron en protagonistas involuntarios de algo más grande que ellos. De pronto eran buscados por periodistas y sus rostros aparecían en noticieros. Algunos aceptaron dar entrevistas, otros prefirieron guardar silencio, temiendo burlas o cuestionamientos. Pero la mayoría coincidió en una cosa: lo vivido dentro de ese avión no podía ser explicado con simples palabras. La pregunta que quedó flotando era inevitable: ¿por qué justo en ese vuelo? ¿Por qué esas personas y no otras? ¿Fue un mensaje específico, un recordatorio de fe, o acaso un aviso de algo por venir? Y tú que estás viendo este video, ¿qué piensas? ¿Crees que fue un milagro verdadero o un fenómeno de la ciencia malinterpretado? Deja tu opinión en los comentarios, porque tu voz también forma parte de esta historia. Mientras los testimonios seguían recorriendo las redes y los noticieros del mundo entero, la otra cara de la historia comenzó a tomar fuerza: la explicación científica. No era la primera vez que la fe y la ciencia se encontraban en un terreno de debate, pero este caso, ocurrido a más de 10.000 metros de altura, planteaba un desafío particular. Los primeros en pronunciarse fueron los meteorólogos. Algunos explicaron que los llamados parhelios, fenómenos ópticos causados por cristales de hielo suspendidos en la atmósfera, podían crear imágenes sorprendentes alrededor del Sol. Según ellos, bastaba una combinación muy precisa de ángulo solar, humedad y posición del avión para generar la ilusión de figuras luminosas. Un experto de la Universidad Nacional Autónoma de México fue entrevistado en televisión. Mostró fotografías de otros fenómenos similares en el Ártico y en regiones montañosas: círculos de luz, halos solares, incluso destellos que parecían cruces o figuras humanas. La mente tiende a completar patrones, aseguró. Si usted ve una forma que le recuerda algo sagrado, su cerebro lo interpretará así. No hay nada sobrenatural, solo física atmosférica. Pero el problema era que, en este caso, no se trataba de un solo testigo ni de una única percepción. Eran decenas de pasajeros, desde distintos ángulos del avión, que afirmaban haber visto lo mismo. Y no solo lo vieron, lo sintieron. ¿Cómo podía la ciencia explicar el silencio repentino en la cabina, la sensación de tiempo detenido, las lágrimas espontáneas?
Los psicólogos también intervinieron. Algunos mencionaron el concepto de histeria colectiva, en el que un grupo de personas sufre simultáneamente percepciones distorsionadas debido al contagio emocional. Pero incluso entre los expertos había división. Varios reconocieron que era raro que esa supuesta histeria dejara registros tan consistentes en los videos grabados desde distintos asientos. Los escépticos más férreos, por otro lado, señalaron la posibilidad de edición digital. Con la tecnología actual, argumentaban, es sencillo manipular un video y hacerlo parecer auténtico. Sin embargo, los análisis realizados por medios internacionales no encontraron cortes, filtros ni superposiciones evidentes en las grabaciones. Mientras tanto, la fe popular no se detuvo un segundo. A las afueras de la Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México, cientos de personas comenzaron a congregarse para rezar por el milagro del avión. Algunos llevaban velas, otros imágenes de la Virgen, y no faltaron quienes colocaron carteles con frases como «Ella sigue protegiendo a su pueblo» o «Un aviso en los cielos». El contraste era radical. En un lado del espectro, científicos insistiendo en explicaciones físicas y psicológicas. En el otro, miles de fieles convencidos de que habían sido testigos de un mensaje divino. Lo más llamativo fue que incluso dentro del propio clero hubo posturas distintas. Un sacerdote jesuita pidió prudencia y recordó que la Iglesia nunca se pronuncia de inmediato sobre supuestas apariciones. Es necesario investigar, descartar causas naturales y, sobre todo, escuchar el fruto espiritual en las personas que vivieron la experiencia. Pero otro religioso, muy querido en Guadalajara, fue categórico. No necesitamos esperar décadas para entender lo que pasó. La Virgen se apareció en un avión, como símbolo de que su manto cubre a los viajeros, a las familias, a la nación entera. Fue un acto de amor en los cielos. Los medios aprovecharon esta división y multiplicaron los debates. Programas de tertulia nocturna invitaron tanto a pilotos como a teólogos, a científicos y a fieles. Las discusiones se volvieron intensas. ¿Milagro o ilusión óptica? ¿Un regalo divino o un simple juego de luz? La polémica alcanzó también a los propios pasajeros. Algunos se sintieron incómodos al ser cuestionados. Una mujer dijo entre lágrimas en una entrevista: «Me duele que piensen que estoy loca. Yo sé lo que vi. No fue un reflejo, fue ella, y nadie me puede quitar esa certeza». El piloto del vuelo, hasta ese momento silencioso, rompió su reserva en una declaración breve. «No vi nada desde la cabina, pero sí sentí un silencio extraño, como si el avión mismo hubiera entrado en otra dimensión por unos segundos». Sus palabras fueron suficientes para reavivar aún más la controversia. En paralelo, científicos de la NASA y de la Agencia Espacial Europea fueron consultados por la prensa. Aunque ninguno se atrevió a dar una explicación definitiva, coincidieron en algo. Nunca habíamos recibido tantos testimonios y material audiovisual sobre un mismo fenómeno aéreo en condiciones comerciales. Eso, al menos, reconocía que lo ocurrido no podía ser descartado tan fácilmente. Mientras los debates crecían, las redes sociales se incendiaban con teorías de todo tipo. Algunos usuarios relacionaban la aparición con profecías antiguas sobre señales en los cielos. Otros aseguraban que era una advertencia frente a los tiempos difíciles que vive la humanidad. Y los más escépticos seguían repitiendo que todo era producto de la sugestión y la viralidad digital. Pero más allá de las interpretaciones, lo cierto es que todos coincidían en algo. El episodio había tocado una fibra sensible en la sociedad. El avión se había convertido en símbolo, en metáfora de un mundo que viaja entre el cielo y la tierra, entre la ciencia y la fe, entre la duda y la esperanza. Y quizá lo más inquietante no era la aparición en sí, sino las consecuencias que podía traer. Porque si la Virgen de Guadalupe realmente se había mostrado en pleno vuelo, ¿qué significaba para los millones de devotos en México y en el mundo? ¿Un llamado urgente? ¿Una protección especial? ¿O un aviso de que algo más grande está por venir?
¿Y tú? ¿Crees que todo puede reducirse a explicaciones científicas o piensas que fue una señal celestial imposible de ignorar? Lo que comenzó como un vuelo rutinario entre Ciudad de México y Guadalajara terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados del año. Los noticieros abrían con imágenes de pasajeros llorando, de videos borrosos en los que la figura de la Virgen parecía emerger entre nubes doradas. Y mientras tanto, millones de mexicanos se preguntaban si habían sido testigos de un milagro auténtico. En las calles, el tema se volvió conversación obligada. En mercados, oficinas y escuelas, las opiniones se dividían. Algunos defendían con pasión la veracidad del milagro, mientras otros insistían en que era un montaje o un malentendido. No importa lo que diga la ciencia, yo sé lo que sentí cuando vi el video, comentaba una señora en un puesto de tacos. A pocos metros un estudiante replicaba: fue un efecto óptico, no podemos dejarnos llevar por emociones. Las parroquias, por su parte, vieron aumentar la asistencia. En Guadalajara, decenas de familias acudieron a misa con camisetas estampadas, con la imagen de la Virgen y con frases como «Ella voló con nosotros». Algunos sacerdotes aprovecharon la ocasión para invitar a la reflexión. El verdadero milagro no está solo en lo que se ve, sino en lo que despierta en los corazones. Las redes sociales, mientras tanto, amplificaban el fenómeno. Se crearon grupos de Facebook titulados Testigos del Vuelo, donde los pasajeros compartían sus recuerdos. En TikTok, clips del avión alcanzaron millones de visualizaciones, acompañados de música épica y oraciones populares. En Twitter, el hashtag Milagro en los cielos se volvió tendencia durante días. La industria también reaccionó. Empresas de souvenirs lanzaron camisetas, tazas y estampas con la frase «Vuelo bendito». Incluso surgieron agencias de turismo que ofrecían paquetes para revivir la experiencia con vuelos simbólicos entre las dos ciudades. Aunque algunos lo criticaron como explotación comercial, otros lo veían como una manera de mantener viva la memoria del acontecimiento. El gobierno federal no pudo ignorar el tema. En una conferencia matutina, un funcionario fue cuestionado sobre si se investigaría oficialmente el caso. Su respuesta fue diplomática. Respetamos las creencias del pueblo de México, pero no corresponde al Estado pronunciarse sobre fenómenos religiosos. Esa neutralidad solo alimentó más rumores. ¿Acaso había miedo de confirmar algo extraordinario? La Iglesia Católica, en tanto, mantuvo cautela. Un comunicado oficial desde la Arquidiócesis de México recordó que cualquier investigación sobre apariciones suele tomar años. Sin embargo, en voz baja, algunos sacerdotes admitían que el caso era único. Nunca antes la Virgen habría aparecido en un avión comercial, rodeada de pasajeros comunes. El simbolismo era demasiado fuerte como para pasarlo por alto. Los testimonios de los propios viajeros seguían saliendo a la luz. Una joven llamada Daniela relató en televisión: «Cuando vi la silueta, sentí que mi miedo a volar desapareció. Fue como si alguien me dijera, «Estás segura bajo mi manto». Otro pasajero empresario de Monterrey confesó que cambió su forma de ver la vida. Pensaba que todo era negocios y dinero, pero después de ese vuelo entendí que hay algo más grande que nos cuida. Esos relatos tocaron fibras sensibles en millones de espectadores. Programas de entrevistas invitaron a los pasajeros uno por uno. Cada historia añadía un matiz distinto. Unos hablaban de paz, otros de lágrimas, otros de silencio absoluto. Parecía que, aunque los detalles variaban, todos coincidían en que algo los había transformado para siempre. El fenómeno trascendió fronteras. En Estados Unidos, canales latinos dedicaron reportajes especiales. En Italia, diarios cercanos al Vaticano mencionaron el suceso con cautela. En América del Sur, devotos organizaron vigilias en honor a la Virgen de Guadalupe, convencidos de que su manto se había extendido por todo el continente. Los artistas también reaccionaron. Un cantautor de Veracruz lanzó una canción titulada «Ella voló con nosotros»,
que rápidamente se hizo viral en YouTube. Pintores comenzaron a representar la escena, un avión surcando los cielos y la Virgen apareciendo sobre las nubes. Una obra en particular, expuesta en Puebla, mostraba a los pasajeros con rostros iluminados por un resplandor divino. Pero no todo era devoción. Hubo quienes aprovecharon el caso para la sátira. En redes circularon memes donde la Virgen era dibujada como copiloto del avión o como pasajera de primera clase. Algunos programas de humor hicieron parodias que dividieron opiniones. Para unos era una falta de respeto, para otros una manera de sobrellevar la tensión que el caso había generado. A nivel cultural, sin embargo, el impacto fue innegable. La Virgen de Guadalupe, ya profundamente enraizada en la identidad mexicana, se renovaba ahora en un escenario moderno, el cielo de un vuelo comercial. Para muchos, era la prueba de que la fe podía manifestarse en cualquier lugar, incluso en medio de la tecnología y la rutina de la vida contemporánea. Y mientras el debate continuaba, un hecho se volvió evidente. Lo que había ocurrido en aquel avión ya no pertenecía solo a los pasajeros. Se había convertido en una experiencia colectiva, compartida por millones de creyentes y escépticos. El avión, la ruta México-Guadalajara, se transformó en símbolo. Y cada vez más voces decían lo mismo. Aquello no había sido un simple reflejo, había sido un mensaje. ¿Y tú qué piensas? ¿Fue un fenómeno cultural amplificado por la emoción colectiva o un verdadero movimiento espiritual que comenzó en los cielos? Han pasado semanas desde aquel vuelo entre Ciudad de México y Guadalajara, pero el eco del acontecimiento sigue resonando como si hubiese ocurrido ayer. No fue solo un destello de luz sobre las nubes, ni una ilusión pasajera en los ojos cansados de los viajeros. Fue un episodio que marcó la memoria colectiva de un país y quizá de todo un continente. Los pasajeros aún se reúnen, algunos en persona, otros en grupos digitales, para recordar lo que vieron. Cada reunión se convierte en un ritual espontáneo. Muestran las grabaciones en sus celulares, describen con palabras temblorosas lo que sintieron y muchos terminan en silencio, porque hay experiencias que no caben en frases. Una azafata, que al principio se mostró reacia a dar entrevistas, finalmente confesó en una vigilia. No sé cómo explicarlo, pero cuando vi aquella figura entre las nubes, sentí que alguien estaba volando con nosotros. Y no era un pasajero más, era ella. Las investigaciones oficiales no arrojaron nada concluyente. Los expertos en aviación hablaron de reflejos solares, de cristales curvos, de fenómenos atmosféricos. Los escépticos se aferraron a esas explicaciones, convencidos de que la ciencia podía cerrar el caso. Pero al mismo tiempo, miles de creyentes replicaban: la ciencia mide la luz, pero no mide la fe. Así la pregunta quedó abierta. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en aquel avión? ¿Una ilusión óptica magnificada por la devoción de un pueblo o una aparición genuina de la Virgen de Guadalupe, Madre y Protectora de México? Lo cierto es que, más allá de debates y conclusiones, algo cambió en la vida de los testigos. Varios pasajeros aseguraron que sus miedos desaparecieron, que encontraron un propósito nuevo, que su fe se renovó. Hubo incluso quienes hablaron de reconciliaciones familiares, de dejar adicciones, de regresar a la iglesia después de años de ausencia, como si aquel vuelo hubiera sido un puente entre lo cotidiano y lo sagrado. La imagen de la Virgen sobre las nubes, extendiendo su manto sobre un avión lleno de hombres, mujeres y niños, se volvió un símbolo universal. Representaba algo más profundo que un simple fenómeno visual, la idea de que en medio de la modernidad, del ruido de motores y de la prisa de la vida, lo divino aún puede irrumpir de manera inesperada para recordarnos que no estamos solos. Quizá, y solo quizá, ese fue el verdadero milagro. No tanto la visión en sí, sino lo que desató en los corazones. Porque cada persona que escuchó la historia, creyente o no, se vio obligada a detenerse un instante, mirar al cielo y preguntarse: ¿y si fuera cierto? Hoy, en el aeropuerto de Guadalajara, hay quienes se detienen a mirar los aviones despegar con otra mirada. Ya no ven solo máquinas de metal atravesando el aire, sino la posibilidad de un encuentro.
como si cada vuelo llevase consigo la esperanza de que, en cualquier momento, lo extraordinario puede manifestarse. Y aquí, frente a esta historia que mezcla lo divino con lo humano, lo sobrenatural con lo cotidiano, queda la última reflexión. La Virgen de Guadalupe no necesita templos para aparecer. Ella se manifiesta donde hay corazones abiertos. Y aquel día, en pleno vuelo, encontró un altar en el aire, con miles de testigos que jamás olvidarán lo que vieron. Y ahora te pregunto a ti que estás mirando este video, ¿tú qué opinas? ¿Crees que fue un milagro verdadero, un mensaje del cielo para todos nosotros, o simplemente un reflejo convertido en leyenda por la fe del pueblo mexicano? Escribe tu opinión en los comentarios. Queremos leerte. Y si esta historia te estremeció, si sientes que tocó algo en tu corazón, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos y familiares. Cada vez que compartes, esta historia llega más lejos. Y quién sabe, quizás sea ese el propósito, que el mensaje no se quede en un avión, sino que viaje por el mundo entero. No olvides también comentar desde qué ciudad o país nos estás acompañando. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias y juntos formamos una gran comunidad que cree que lo extraordinario todavía sucede. Porque al final, lo importante no es si estabas en ese vuelo o no. Lo importante es que todos somos pasajeros en este viaje llamado vida. Y tal vez la Virgen de Guadalupe siga volando con nosotros, recordándonos que, incluso en medio de las nubes más densas, siempre hay una luz que nos guía.